Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Aprovechando haciendo cosas nuevas para el canal, se me ocurrió, generalmente siempre hago comentarios sobre las películas que veo, los pequeños reviews que hago en Twitter, así que pensaba hacer lo mismo en audio, de las películas que voy a ir viendo, que siempre veo películas de todo tipo, de animación, las últimas que salen, y siempre hago un pequeño review de ellas. No trato de irme un análisis muy largo, pero algo que sea cortito. Y bueno, la última película que vi fue Jurassic World, la vi el otro día. Eh, bueno, yo conozco otras películas que ha hecho el director, eh, siempre como tirado para el lado del horror, del, y yo creo que esta película tiene harta acción, tiene hartas escenas que son súper interesantes, entretenidas también de ver. Se aleja un poco del concepto que la mayoría de la gente tiene con Jurassic Park, con la original, y se va un poco más a la supervivencia de los personajes durante toda la película. Hay cosas interesantes como salir un poco del tema de la isla e ir a otro lugar un poco más claustrofóbico que la isla misma, o otras islas que se han estado involucradas en las otras películas. Hay cosas que están súper bien hechas y hay otras cosas que de repente igual uno queda como pensando, no sobreanalizando algo, porque es una película sobre dinosaurios que ya están extintos y que se supone que uno tiene que creerse todo un cuento con la historia. Pero hay cosas que de repente uno queda un poco como que se hacen en favor de continuar con la idea principal de la película, que es como una película más de horror que una película de acción, de aventura. Y a veces le quita un poco eso, como que a uno lo desconecta un poco de lo que sucede, porque se supone que te tienen que vender un cuento, y ese cuento, al vendértelo desde el principio, tú lo compras y te vas por un tubo con la película, y no necesitas estar como el director no necesita estar constantemente vendiéndote la historia para que tú te la puedas creer. En este caso llega un momento que uno tiene que tratar de replantearse si tiene que creer la historia o no, como parte de la fantasía de la misma película. Y llega un momento en que sí, o sea, que de repente cuesta un poco quedarse con la historia y seguir el tono de la película todo el rato. Yo pienso que eso tiene que ver mucho con que quizás si el director fuera preocupado solamente de hacer su cuento, su historia, hubiera sido mucho más interesante, mucho más, como te dijera, mucho más sólida como historia. Pero es difícil porque la película no es de él, pues, o sea, él es un director que lo contratan para hacer una película y él pone una parte de su estilo y de su marca como director. Y suele pasar porque a veces se puede hacer un poco más pasando un poco rompiendo un poco la tradición de las otras películas, y a veces no. En este caso él como que trata todo el rato de romper un poquitito la tradición de las otras películas y trata de hacer algo un poco más diferente. Es interesante, es entretenido, pero a veces cuesta un poco creérselo porque se nota que trata de volver un poco a la esencia de la película, que es una película de acción y aventura. Yo no soy muy hardcore fan de la Jurassic antigua. No tuvo un impacto tan grande como mí con otras generaciones que sí han sido súper impactadas por el tema de la primera película y todo el tema de los dinosaurios y el CG y todo eso. Pero a mí yo considero que fue una experiencia entretenida, pero más allá de ser una experiencia que quisiera repetir, como para verla así varias veces, como pasa con otras películas de este mismo estilo, no es tan así. Pero sí, yo creo que una de las grandes cosas que se puede decir del director y de la gente involucrada, que se trató de hacer algo diferente a lo que se hizo con la película anterior, a pesar de que yo no tengo nada en contra de la película anterior. Si se intenta salir un poco del esquema original y no copiar más ideas de
de las dos primeras películas que son como las que más querías por la gente. Creo que se puede hacer, pero no sé cuál es el límite que tiene el director y la gente que trabaja con él, hasta qué punto pueden cambiar tanto la película, el género quizás de la película, mezclarlo con otros géneros para que sea para que tengan otra dinámica y puedan abrirse un poco en el modo en que cuentan la historia. Yo encuentro que es admirable que ellos hayan dejado que el director hiciera algo más allá de lo que siempre se han hecho con la Jurassic Park, que ahora se llaman Jurassic World. Así que yo creo que esa parte es entretenida, pero fuera de eso tiene esa falencia, porque realmente como que el director quiere arrancarse un poco los tarros con la historia, como decimos en Chile, y otras veces no, pues sí que como que trata de hacerlo dentro de lo que él quiere hacer, pero tampoco quiere huir demasiado de la línea principal de la película. Pero a mí, o sea, dentro de lo que se hizo fue entretenida y creo que no es una película que quizá pase a ser como tan clásica como la primera y la segunda, pero sí cumple con ciertos conceptos básicos de entretención. Más allá de eso, no. Hay cosas que tienen que ver, de repente hay cosas que tienen con el tema narrativo, o sea, con la historia misma, y ciertos personajes que aparecen y que están ahí, que uno entiende que tienen una conexión con la historia principal, pero que se desvanece un poquitito por eso mismo, porque tiene que lidiar con el tema de que es una película de acción y aventura y no puede irse tanto por un solo género. Igual es admirable, como vuelvo a repetirte, que hayan tratado de hacer algo diferente. Por supuesto, siempre los efectos especiales, el CG, todo siempre de gran calidad. La puesta en escena, muchas escenas súper bien hechas, colores, fotografía. Las escenas de acción siempre buscando hacer algo diferente, más claustrofóbico, no tan abierto, sino que buscando el concepto de huir y del horror y de tratar de sobrevivir a la situación. Los personajes súper definidos, cuáles son desde el principio. Quizás no sé qué intenciones tienen de hacer con la siguiente película, pero sería interesante verla, igual llama la atención, y ojalá que esta no quede tan quizá esta película va a resaltar más, quizá va a ser más interesante para mucha gente cuando salga otra película que continúe con la historia directa de esta otra. Habrá que esperar nomás. Y bueno, esa es mi opinión sobre Jurassic World Fallen Kingdom, y no sé, pues si la vieron, coméntenme si están de acuerdo con mi comentario, si no, ahí no sé, pues, vean ustedes. Pero por lo menos a mí, dentro de lo que les dije, quizás va a pasar un poco desapercibida, pero yo la encontré que cumplía con cierto concepto de retención, y qué bueno que se hayan salido un poco el género y han hecho algo un poco más interesante, pero veremos qué va a pasar con el siguiente, porque quizás eso, como les dije, va a mejorar la calificación de la película actual y quizás despierte más interés de la gente en general. Así que eso, gracias y nos estamos escuchando. Chao.